Hoy es noche de expedientes. Rolando Rodi está de viaje en Uruguay y esta noche nos acompaña Aníbal Espínola con este bloque. Buenas noches de nuevo. Gracias, Carlos. Y vamos a hablar, y dimos por nombre a esta historia, imprudencia fatal. Mediodía del 21 de noviembre del año pasado, una docente de 27 años abordaba una unidad del transporte público de pasajeros para ir a otra institución de enseñanza. Cuando se predisponía a descender, el bus abre la puerta, el chofer, por supuesto, abre la puerta del colectivo, realiza una brusca maniobra y la mujer de 27 años, repito, es expulsada al pavimento a consecuencia de los golpes. Días después fallece la profesora. Hasta hoy en día su familia sigue reclamando justicia. Adriana Leticia Salinas Niro tenía 27 años. Era mamá de una niña de 5 años y con mucho sacrificio logró culminar la carrera de psicología. Su madre la describe como una persona emprendedora que superó varios obstáculos. Es una persona emprendedora, trabajadora, que trató siempre de superarse. Habiendo tantos obstáculos, trató de superarse. No obstante, teniendo una bebé, embarazándose, ¿verdad? En el medio de su estudio, ella logró terminar su carrera en psicología. Y para mí es una persona excepcional. Lo puedo decir yo y lo puedo decir varias personas, amigos, familiares. Una persona única. Adriana era docente, enseñaba en 2 colegios. Sus actividades arrancaban a primeras horas y terminaba al final de la tarde. Era docente, estaba enseñando en 2 colegios, en el Trinity y en el colegio Villamorra School. Ella salía a las 6 de la mañana para emprender su tarea, ¿verdad? Primeramente en el Villamorra, terminaba ahí y venía en el Trinity School. El poco tiempo libre que le quedaba dedicaba a su pequeña hija. Con el poco tiempo que estaba, él le demostraba mucho amor, mucho cariño. Ella lastimosamente todo el día estaba afuera, en la calle. Llegaba a mi casa a 5:30, 6 de la tarde. Y ahí recién le veía a su bebé. Empezaban a jugar, a estar juntas, irse al parque. Hacían sus actividades el poco tiempo que le sobraba. El 21 de noviembre del año pasado, Adriana salió de una de las instituciones donde enseñaba y se dirigía a otro colegio. Abordó el coche número 54 de la línea 28, empresa General Aquino, conducido en ese momento por Ángel Javier Franco Sánchez. A la altura de la avenida General Aquino, casi Abdón Caballero del barrio Campo Grande de Luque, de acuerdo a imágenes de circuitos cerrados, la puerta del ómnibus se abre antes que detenga la marcha y la joven que estaba esperando para descender es expulsada del colectivo al llegar a una curva. Un testigo que se encontraba dentro del ómnibus se declaró días después ante el Ministerio Público y relató lo ocurrido. Dijo que se encontraba en el asiento trasero cerca de la puerta de descenso y al aproximarse a la curva vio a Adriana Leticia Salinas, quien se disponía a descender. Tenía una mochila pequeña y su apunte de colegio en el brazo izquierdo, mientras con la mano derecha se sujetaba por el caño pasamano, ubicándose para bajar del colectivo. El bus circulaba a gran velocidad y en un momento dado el chofer abre la puerta sin que Adriana haya tocado el timbre. Al llegar a la curva, la pasajera es expulsada del colectivo, que continúa la marcha hasta que los pasajeros comienzan a gritar y el chofer se detiene. El testigo desciende del ómnibus y va a auxiliar a la víctima, quien se encontraba tendida en la capa asfáltica. Estaba inconsciente. Poco después llegaron los bomberos que auxiliaron a la joven. No llevó mucho tiempo para que la madre recibiera la noticia que su hija Adriana sufrió un accidente y que estaba siendo trasladada hasta IPS. Eran las 12:45 aproximadamente cuando recibo la llamada de mi hermana, avisándome que mi hija había sufrido un accidente y que el diagnóstico que era muy grave, el accidente fue muy grave. Nos fuimos hasta IPS y ahí le he visto a mi hija. Le he visto en mal estado general. Ahí empezaron a hacerle los estudios, la tomografía y demás
los demás estudios y después ya ingresó a terapia intermedia. Ahí estuvo 2 días. Poco después, los demás familiares también supieron lo ocurrido. Me dijo que mi hermana tuvo un accidente y que ella se iba a ir con mi tía al hospital. Y me dijo que yo me quede y le cuide a mi sobrinita y que ella cualquier cosa me iba a estar avisando. Adriana sufrió un accidente grave. Y yo ahí me quedé desesperado porque no sabía qué hacer, no sé. Inclusive llamamos a gente que podían ayudarnos, ¿verdad? Conocidos. Y posteriormente yo me acerco, ya en IPS ya me dicen que está ahí. El estado de la joven era extremadamente grave. Según su madre, durante varios días se aferró a la vida. Le hicieron una cirugía de urgencias, salió otra vez, sobrevivió la cirugía, tenía tantas ganas de sobrevivir, era impresionante. Salió, llegó a terapia intermedia, conseguimos terapia, estuvo 2 días. Y estaba muy inquieta y yo le decía, o sea, le pregunté si me reconoció y me dijo que sí. Y yo tipo se estiraba el pelo y después yo le decía que se calme y se calmaba así unos segundos y después volvía así tipo como si fuera que le dolía el pelo, o sea la cabeza, y se estiraba, se sacaba la sábana que tenía encima y yo le decía cálmate Adri, cálmate, y se calmaba otra vez y después ya no tuvieron que sacar porque era mínimo el tiempo que podíamos estar con ella. Ella siempre demostró mucha fuerza, ganas de vivir. Lastimosamente se complicó y no pudo superar. Yo dije que sí iba a aguantar, pero después esa noche tuvo un paro cardiorrespiratorio y se le metió de urgencia a una cirugía. Y después de ahí yo me volví a ir al hospital y ya no supe casi nada. Y el 25 de noviembre, cerca del mediodía, falleció. Luego de algunos días del fallecimiento de Adriana, la madre supo que tras el accidente su hija quedó por varios minutos aguardando asistencia médica. Ella estuvo tendida ahí en el pavimento casi 25-30 minutos esperando la ambulancia. Y noviembre es una época que quema. El asfalto estaba a más de 40 grados y ella ahí tendida en el suelo. Sufrió mucho, y eso es lo que más me duele, que sufrió y padeció por culpa de personas irresponsables. Los familiares acompañaron el proceso investigativo y accedieron a las imágenes del circuito cerrado, donde se observa el momento del accidente. Llegamos al circuito cerrado de un vecino y gracias a eso es contundente y es irrefutable lo que pasó ahí. Fue expulsada por la imprudencia del chofer. Abrió la puerta antes de tiempo, hizo un giro brusco, le tiró y le dejó más o menos a 100 metros de distancia. El circuito se convirtió en un elemento clave que permitió tener un panorama claro sobre cómo se produjo el accidente. Habiéndose conseguido la cámara del circuito cerrado, donde se ve perfectamente que ella es expulsada del interior del colectivo, el colectivo se detiene aproximadamente a 200 metros de donde ella cayó. ¿Por qué pasó eso? Según lo que relató el testigo, esta profesional, Leticia, se disponía a bajar. Ella todavía no tocó el timbre. Pero sin embargo el chofer ya abrió la puerta. Sonia Pereira es la agente del Ministerio Público que tiene a su cargo las investigaciones de este tema, muy cuestionada, por cierto, por parte de la querella, por parte de los familiares de la joven fallecida, mientras que el juez es Nelson Romero de la ciudad de Luque. Pero lo más grave en todo esto es que se habla de la alteración de pruebas, según la querella, para contradecir a un testigo presencial, quien además de mostrarnos un video de circuito cerrado, también señalaba que la mujer cayó del bus porque el chofer había abierto la puerta. Mientras tanto, una niña de 5 años pregunta por su madre. La segunda parte de esta historia. La Fiscalía de Luque, sobre la base de informes y declaraciones, imputó a Ángel Javier Franco Sánchez por homicidio culposo.
En su declaración ante el Ministerio Público, el chofer dijo que escuchó cuando sonó el timbre y que estaba observando por el espejo, pero cuando se disponía a frenar para descender ya no vio al pasajero y que detuvo la marcha. En otra parte dijo que el accidente obedeció a un factor humano o descuido al descender del colectivo, que posee 2 gradas y la puerta solamente se puede abrir una vez que esté estacionado, porque resulta imposible por los sensores que tiene el colectivo y en dichas circunstancias no acelera. La declaración del chofer se contrapone con las imágenes del circuito cerrado y el testimonio de pasajeros. El 10 de enero pasado, el oficial inspector Mario Escobar, jefe de despacho de criminalística del área central, remitió un informe accidentológico al Ministerio Público en la causa que investiga la muerte de Adriana Leticia Salinas. En la conclusión, el documento señala que tras las pruebas de velocidades experimentales se puede determinar que el ómnibus de la empresa no abre ninguna de las puertas de ascenso y descenso estando en mínimo movimiento. Es decir, todas las puertas quedan bloqueadas estando el vehículo en movimiento. Este informe de criminalística también se contrapone con lo que se observa en el circuito cerrado. Este informe llevó a la querella a solicitar al Ministerio Público una pericia accidentológica que hasta la fecha no se realizó. Independientemente hicieron su propia pericia que se contrapone a la conclusión del Departamento de Criminalística. La querella sostiene que el ómnibus sufrió alteraciones antes de la inspección realizada por Criminalística. Los familiares hicieron la pericia accidentológica ante la desidia del Ministerio Público, ¿entiendes? Esto iba al famoso Parey, porque también la defensa presenta una pericia en el cual dice que esos colectivos no pueden moverse con la puerta abierta. Pero eso es muy fácil de hacer. Me voy y conecto nuevamente el dispositivo y el vehículo no se mueve. Pero dentro del mismo colectivo, nosotros hemos abordado y hemos comprobado que se mueve con la puerta abierta. Entonces, alguien miente, alguien está mintiendo. Pero eso es de público conocimiento, no escapa a nadie la responsabilidad de estos empresarios del transporte, que actúan con total impunidad. Eso es una realidad. No podemos soslayar a eso. El Ministerio Público terminó solicitando el sobreseimiento provisional para el chofer, alegando que todavía faltan diligencias por realizarse. De acuerdo a la querella, la principal diligencia es la pericia accidentológica. Presentamos también posteriormente nuestra propia pericia accidentológica, donde demostramos de que se ha alterado el estándar manual de funcionamiento de estas unidades operativas, porque estos son vehículos diseñados que no pueden moverse cuando las escotillas, o sea, las puertas están abiertas. Sin embargo, los propietarios de esta empresa, ¿verdad?, alteraron el fusible de funcionamiento. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que la pasajera que se encontraba dentro del habitáculo de este colectivo fue despedida. Cada al asfalto. La querella sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral y público. Lógicamente que esta querella se va a presentar y va a exigir, ¿verdad?, que se dé cumplimiento a nuestra acusación. Tengamos por válida nuestras pruebas, nuestra pericia accidentológica y más la presentación de la cinta del video del circuito cerrado, que es elocuente, que eso no se puede alterar. Se ve perfectamente que la oxisa es despedida del interior de un vehículo que en teoría no podía suceder. La partida inesperada de Adriana fue un golpe extremadamente fuerte para la familia. Se fue parte de mí, una parte de mi vida. Eso nadie me puede devolver. No se puede recuperar eso. Le tengo atrás a mi hija, le tengo a mi nieta y tengo que tratar de superar todo esto. Pero nunca se olvida. Nunca, nunca. Uno no está preparado para perder a ningún familiar. Y menos a su hermana. Hasta ahora mismo no estoy asimilando que ella no esté. Trato de lidiar con mis pensamientos, no recordar ese momento, no recordar que ella ya no está acá. Me es difícil comprender hasta hoy en día que ya no está mi hija Adriana Leticia conmigo. Yo no estoy preparada para perderla a ninguna de mis familiares. Y a mi hermana menos. Compartía poco con ella. Pero de igual manera, si ella necesitaba
qué sé yo, ese día un riñón, un pulmón, yo iba a ser la primera en darle. No iba a pensar 2 veces. Y si se podía, y yo le tenía que dar una parte de mi cerebro, le iba a dar. No iba a pensar. No iba a dudar en presentarme ahí, que me saquen a mí y darle a ella, para que ella siga. La pequeña hija siente la ausencia de la madre. Quiere, no sé, pregunta qué día hay visitas en el cielo. Se quiere subir en un avión para ir a ver a su mamá. Me dice, junta plata y vamos en el avión para ir a visitarle. Y como le hace a una nena de 5 años que no se puede ni subiéndote en un avión. Y nosotros le decimos, sí, vamos a juntar y vamos a ir a verle. La familia pide justicia y exige que se tome sanción contra los responsables. Quiero que se haga justicia, porque como te dije, la gente no puede andar con tanta impunidad. Este chofer sigue manejando, arriesgando vidas inocentes. Y que la empresa 28, empresa de transporte general aquí, no se haga tan responsable. El señor Justo Marecos, el señor Javier Marecos, que son los empresarios. Estas personas nunca se acercaron a mí, nunca, en ningún momento. Ni en IPS, ni en ningún momento. Todos los gastos fueron corridos por mí. Hasta hoy en día adeudo por el sepelio. Pero ellos nunca te pasaron la mano, ni siquiera vinieron a preguntar. Lo siento mucho, cosas que nunca hicieron. Y es una pena. Que se haga justicia, porque él sigue trabajando. A mí me tocó irme una vez en el colectivo con él y yo no me iba a subir, pero tenía examen en la facultad y ya tipo estaba sobre la hora. Y me subí y tipo verla y tipo como si fuera que para él nada pasó, y una familia ahí dejó ahí destrozada y él sigue trabajando como si nada. Es difícil verle ahí como él así tranquilo, como si fuera que no hizo nada malo. Nosotros queremos que se haga justicia, nosotros queremos que se eleve a juicio oral y público, que se le condene al chofer. Y si es posible, que nos siga trabajando al menos en ese tipo de trabajo, porque es un tipo imprudente. Que se le saque el registro de conducir, su habilitación. Y hasta hoy en día sigue manejando ese ómnibus. Nunca le sacaron nada, la licencia, nada. Sigue manejando en total impunidad, exponiendo otras vidas.